C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Sergio Ramírez Robles, director general de C7 Jalisco, en atención a una solicitud que amablemente nos hizo Yo Soy 132 Guadalajara. Vamos a tener este programa especial, vamos a estar una hora al aire, en vivo, por la multiplataforma C7 Jalisco, televisión, radio, internet. Nos pueden sintonizar en www.c7jalisco.com y por nuestras redes sociales, @C7 Jalisco es nuestro Twitter. Nos acompaña, quiero comentar, primero nos acompaña, primero las damas, Laura Citlali Murillo, de Yo Soy 132, les dejo, va a aparecer en pantalla, pero su Twitter es @Citlalita. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Sí, siéntanse en todo momento en libertad de corregirme, Perfecto. regañarme, lo que ustedes quieran. Nos acompaña también Darwin Franco, su correo es @DarwinFranco, como se escucha. Tal cual. Como se escucha. Entonces, les comento un poco cuál es la dinámica del tema. Vamos a tener en un primer momento, vamos a transmitir dos materiales que nos hizo llegar Yo Soy 132, porque para ellos es muy importante. Hay una queja que nosotros consideramos válida, en el cual los medios de comunicación masiva no han sacado imágenes que para ellos son importantes. En ese sentido, nosotros les vamos a sacar tal como nos las mandaron. Tal así como, lo único que también les comento es por cuestiones de dinámica, le pusimos que son suyas, que ustedes las grabaron y que ustedes las editaron. Ese es el único cambio que tiene, porque yo tengo que dejar claro que yo no las tomé. No son mis imágenes, son de ustedes, la edición es suya, pero tal como nos mandaron los dos materiales, uno de 5 minutos y tanto y otro de 40 y tantos segundos, una cosa así. Los dos materiales en un principio los vamos a sacar. Posteriormente, yo quisiera que esta primera parte saliera ahora sí como está. La dejamos que corra. Ahí les voy a pedir a nuestros amigos de radio que nos tengan un poco de paciencia, porque muchas de las imágenes, no vienen descritas, pero posteriormente a las mismas les voy a pedir tanto a Citlali como a Darwin que nos ayuden pues a platicarlas, a comentar todo lo que quieran comentar en torno a las imágenes. En un momento posterior, pues yo quisiera poder intercambiar con ustedes algo, pero la primera parte es completamente suya. Entonces, si les parece bien y no tenemos otro tema, les pediría allá en cabina que me ayudaran a correr los dos videos que amablemente nos hizo favor. ¿Tenemos tiempo? Aquí. Ok, entonces estamos listos. Vamos a correr los dos videos en el orden que nos llegaron con esta indicación. Por favor. Me están chingando, seguir agachando la cabeza. No vamos a tener miedo, no estamos haciendo nada. ¡Ánimo! Me están agrediendo, estamos manifestando pacíficamente. ¡Con nosotros! Que esta persona no defiende y que ni siquiera se conoce. No nos representan. No nos representan. ¡Ánimo, madres! ¡Vénganse con nosotros! ¿Cuánto tiempo llevan levantándose todos los días bien temprano a trabajar, a chingarse la espalda por menos de 10,000 pesos al mes? ¡Puta madre! Es más, ¿cuál menos de 10,000 pesos? ¿Cuál es el salario mínimo para cualquier cristiano como nosotros? 4,000 pesos, 5,000 pesos al mes para mantener una familia es un chingadera. El Los que están aquí presentes les preguntaron qué quieren hacer con sus hidrocarburos, porque el petróleo es mío, pero también es suyo, es nuestro. ¿Y qué van a hacer? Van a privatizarlos a cambio de favores. A ver, muchachos. ¡Bájense! Claro, hay bueno más de su administración.
Me agarraron en el CEDE. Me agarraron en el CEDE. Me agarraron en el CEDE, bro. Ay, eso sí me nada. No me hice nada. ¿Qué estás viendo? Sirviendo, también te están cogiendo. Bueno, tal como era el compromiso, hemos presentado el material, los dos materiales que nos hicieron llegar el grupo Yo Soy 132. Yo quisiera preguntarles, tal como dos cosas que creo importantes. Uno, pusimos aquí un monitor para que ustedes vieran lo que está apareciendo, que no vayan a pensar que estamos sacando otra cosa en pantalla, al contrario a lo que sucede aquí. Segundo, tienen acceso a sus teléfonos de manera que pueden tuitear, recibir mensajes, no están de ninguna manera aislados de lo que está sucediendo en el entorno. Yo les quisiera preguntar, en beneficio de nuestro auditorio, si están de acuerdo que así como nos mandaron los materiales, los sacamos y estamos cumpliendo los compromisos acordados. Sí, yo antes quisiera hacer una aclaración respecto a lo que me dejabas al inicio, cuando decías que nosotros pensamos que no, los medios masivos, en realidad nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho de réplica en relación a la propia cobertura que hizo el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Okay. No podemos ampliarlo a los medios masivos porque, bueno, estamos aquí necesariamente ejerciendo nuestro derecho y a la apertura que ustedes mostraron como para hacer esa, esa aclaración. Bueno, fuimos los únicos que estuvimos ahí en vivo transmitiendo las cosas. Sí. Nadie más sacó ninguna imagen. No, o sea, también, y una de las cosas importantes, también creo para el auditorio, Yo Soy 132 no es la primera vez que está en esta mesa. No. Viene cada semana, tiene una participación en un programa donde donde les hemos dejado que hablen de absolutamente todos los temas. Tocamos la reforma energética, hablamos de las mochilas, hemos hablado de todos los temas. Para nosotros es un verdadero placer que estén aquí y quisiera cederles la palabra, estamos a sus órdenes. Sí, siguiendo con ese mismo
nosotros sí hemos pasado por aquí y no es que tampoco no existiera, digo, estos videos que ustedes vieron aquí es muestra de que sí se estuvo transmitiendo en vivo, ¿no? No necesariamente a través de los medios establecidos, sino también los ciudadanos. Y hubo otros medios independientes que también hicieron su chamba y transmitieron cosas, incluso en Houston, también para aclarar que es importante. Pero ninguno masivo. Nadie estuvo en televisión, bueno, radio, si internet. uno piensa que está en internet, hay una posibilidad de masividad. Posibilidad. Sí. Es la primera vez que una sí. Pero lo cual está bien porque se supone que eso es parte de lo que tendría que ser su chamba, ¿no? Ser transparentes, no editamos y pusimos las imágenes ahí, ¿no? Sí, ese es un buen punto y hay que declarar, bueno, para que también es parte de la chamba, ¿no? Sí, que toca ser un medio público. Exacto. Bueno, lo que nos interesa dejar primeramente en claro es cómo lo vivimos como movimiento, para poder empezar desde ese terreno. ¿Cómo es que pudiéramos enumerar los pasos de nuestra organización como movimiento? Porque no podemos hablar por otros movimientos o por otras personas más que nuestra propia experiencia. Okay. Bueno, yo voy a contar un poco también, yo que estuve dentro de uno de los tantos movimientos, porque hay que hacer la aclaración, que en un principio cuando nos enteramos en Twitter, en Facebook, que se iba a hacer la sesión, nos pusimos así como... ¿Cómo te diré? Perdón que te interrumpa, porque ya me están regañando. No di mi cuenta de Twitter, o sea, en los teléfonos, la cuenta donde pueden hablarnos para decirnos todos son @sRamírezRobles, vamos a concentrarnos en la mía para yo poderles responder. Los teléfonos a donde nos pueden llamar, ¿alguien se acuerda? Péguenmelos. ¿Cuál? 3030-5307, ahí esperamos sus llamadas. Perdóname. Perfecto. Bueno, después del comercial, como estaba mencionando, en un principio evidentemente fue una convocatoria abierta a toda la sociedad en general, no solamente este movimiento, y fue abierta de tal forma que fuimos incluidos en ella. Evidentemente hay que señalar y hay que estar muy, muy atentos a esto, cómo es que se da esta decisión de sesionar, ¿no? De repente de unas horas, digamos, nosotros nos enteramos tipo 10 de la noche, a las 2 de la mañana estábamos aún viendo qué se iba a hacer, ¿no? O sea, si realmente íbamos a participar. Yo personalmente llegué a las 7 de la mañana, y evidentemente la consigna era que era una manifestación pacífica, ¿no? Esa era como digamos, la intención siempre va a ser manifestarnos de manera pacífica. Posteriormente se llevó a cabo, otra vez personalmente, estuvimos, y hay muchas fotos que lo pueden corroborar, personalmente estuvimos sentando a la gente, estuvimos dando sobre todo mucho como énfasis en que era nuestro derecho de estar ahí, porque es muy importante hacer también una invitación absolutamente a todas las personas que quieran manifestarse de manera pacífica, el poder llegar, gritar lo que no te parece, y mucho más si es una decisión que es tan importante para todos, ¿no? ¿Cómo es posible, y como primera pregunta, cómo es posible que en estos momentos se esté dando una cobertura mediática a un hecho que es romper una ventana o de repente, cómo es que puertas, ventanas y paredes van entonces por encima de la seguridad o la integridad de una persona, ¿no? A nosotros se nos hace y nos llama muchísimo la atención cómo es que en un cerco de 10 horas, ¿no? 10 minutos de altercados son de manera así como expuestos, ¿no? Y no tanto expuestos, sino que hay un linchamiento mediático ante estas personas que además fueron secuestradas, ¿no? Y no solamente fueron 2 personas secuestradas. Cuando hablas secuestradas, de la integridad, hablas de las 2 personas que quedaron. No, también las personas que fueron agredidas. Específicamente, cuando se dan estos hechos, digamos como que las personas empiezan a entrar, evidentemente, con esta consigna de que el pueblo tiene que ser tomado en cuenta, porque también hay que señalar que es muy, muy, muy importante que la consulta ciudadana debe de estar por encima de cualquier fast track, ¿no? Eso realmente atenta contra nuestra inteligencia, porque realmente toda la información que tenemos que viene de spots publicitarios que nos parece y siempre nos han parecido manipulados, ¿no? Ponen de repente como
ejemplo, otros países, cuando no se toma en cuenta para nada, ¿no?, el contexto que vivimos, cómo es que el 40% de estos ingresos que da Pemex son para salud, para educación. ¿Cómo es posible que las personas que vivimos, las personas de a pie, no nos podamos dar cuenta porque justamente hay una desinformación, una manipulación de entrada? Y las personas que tenemos acceso a esta información, ¿cómo no nos vamos a sentir violentadas en un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poco con la relatoría, se dan estos sucesos y hay personas que por romper un vidrio se les dispara a 3 metros de distancia un gas lacrimógeno. También hay muchas fotos. Hay una señora que sale sangrando, que sale... La mamá de Vladimir. La mamá de Vladimir. Que es objeto de una pedrada que le avientan de afuera, como Pues, ella misma dijo. No, y en realidad que toda esta violencia se da, pues evidentemente como enmarcada en como ir tras esas personas, ¿no? Como si realmente todo este patrimonio valiera muchísimo más o se desviara toda la atención, que esa es la primera, es nuestro primer cuestionamiento. ¿Cómo es que todo esto que nos afecta tanto es desviado a justamente este rompimiento, digamos, de cosas materiales por encima de una agresión, por ejemplo, como lo que tú mencionabas, ¿no? Es como si alguien llega a mi casa, ¿no?, y rompe un vidrio, ¿no?, o viene y me interrumpe mi trabajo, me grita, y de repente lo que yo hago es dispararle en la cara. Entonces, en realidad ahí ¿Dispararle estamos... qué? ¿Un gas? Un gas lacrimógeno. Si llegan y como te es el caso. agreden y tú avientas un gas mostaza para agredirte, ¿estás defendiéndote? Pues en realidad deberíamos, por ejemplo, hay muchos ejemplos que se dan en cuanto a que ahora hay una chava, le están violando, y entonces vemos una y otra vez como es que el gobierno, ¿no?, empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Me están pagando por aquí, ¿no? Y además que se dan muchísimo estos casos también de incriminar a la misma víctima, como es este caso de esta chava, como es el caso que se da todos los días de aprehensiones arbitrarias, de repente 2, 3 policías que dicen, ¿no?, como lo vimos el 1 de diciembre, tú me robaste, a la cárcel así, como también lo que pasó, hay que decirlo, con estas 4 personas que fueron sorprendidas y fueron... y los videos dan muestra de esto. Bueno, si uno puede ver, por ejemplo, los chicos que fueron unas cuadras más adelante, que fueron sustraídos por policías que vestían civil en una camioneta que no tenía placas, que no tenía ninguna identificación y que ni siquiera se le dieron motivos por los cuales se le subía a la camioneta, ¿no? Y que ya aceptó el fiscal que si eran policías. Sí, pero el hecho de que lo acepten no cambia la circunstancia de que lo hicieran de esa manera, ¿no? Es decir, era su deber decir eso, ¿no? Y mucho más grave que de repente se encuentran cuerpos en este estado, ¿no? Y que, imagínate, ¿no? O sea, los de la barca. Como los de la barca, como los de Zapopan, ¿no? Y que inmediatamente vemos cómo es que con una llamada, con una rueda de prensa, sí, es verdad, aquí está todo esclarecido, movimos todo, ya tenemos, ¿no? Van órdenes de aprehensión, tenemos los nombres, tenemos todo, y de repente cosas mucho más violentas, que además es increíble cómo es que México es el segundo lugar, no sé si sabían, despuésito de Siria, ¿no?, muertas por violencia, 95,000 personas, estamos por encima de Irak, por encima de Afganistán. Es impresionante cómo es que los números y los datos duros, ¿no?, nos hablan de una violencia tan grande que de pronto, ¡pum!, ¿saben qué? Necesitamos que se busquen a los culpables de justamente unos vidrios, unas ventanas. Vamos a irnos como un poquito más allá y evidentemente estamos aquí porque justamente esa cobertura, digamos, ¿por qué no, preguntamos nosotros también, por qué no se hizo alguna especie de entrevista a las personas? ¿Por qué no decir? Porque de hecho yo también puedo hablar. Las hicimos al aire. Exactamente. A los 5 encapuchados, a los 5 embosados que están en todas las imágenes, los buscamos. Cecilia Márquez, no nadie más, una reportera, la jefa de información, les dijo, oigan, ¿qué están haciendo aquí? No me tomes, no hagas. Y estábamos en vivo. No fue editado, no fue... Esos mismos embosados que, por cierto, después resultaron ser los mismos que llegaron a decir que los acababan de sacar. No estoy defendiendo eso, estoy poniendo los hechos sobre la mesa. Sí. Por eso fuimos en vivo, es la primera vez. Fíjate que a mí también me entrevistaron, a mí también me entrevistaron y me pueden ver, me pueden reconocer. Claro. Y entonces fíjate, sí entrevistamos. ¿sabes cuál fue la pregunta que me hicieron? ¿Cuál? Platícanos
cómo es que se están quedando sin comer las personas que están aquí, cómo es que, fíjate que platicaron conmigo 5 minutos y lo podemos ver ahí, cómo es que se centró la plática, que además tampoco llegaron a decirme, te vamos a entrevistar, ¿por qué estamos aquí? Y que además, creo que hasta tú lo mencionas, ¿no? O sea, ¿cómo es que se hace una entrevista? Yo estaba junto a ti cuando llegaste a decir, los compañeros ya están cansados y se quieren ir de la puerta de atrás porque no les hemos traído de comer. Pues en realidad, así lo dijiste. Llegaron conmigo y empezaron a platicar y yo evidentemente les dije, bueno, pues sí, o sea, les trajimos tacos, unos se van, otros vienen y pues es exactamente, o sea, pero ni es un siquiera hecho, fuera... es irrelevante, es un hecho. Sí, La gente tiene que comer. Yo quiero... Digo, en las manifestaciones, en los acarreos de los mítines, la gente tiene que comer. Es un poco irrelevante y preocupante que se saque un poco por encima. Yo quisiera como focalizar un poco y cuál es como la razón. Nosotros consideramos que algunas de las cosas que se manifestaron dentro de las transmisiones, que desde luego se dieron en vivo y que dan muestra de otro tipo de cosas que se quieren hacer de los medios públicos, lo cual me parece correcto. Pero habría que también ver cuáles son como los enmarcamientos de eso. Es decir, el hecho de que ustedes transmitan en vivo no quiere decir que entonces las cosas se muestran tal como son, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ahorita lo trato como de explicar, es decir, inicialmente se mencionó que había pérdidas, ¿no? Por el asunto de los trolebús, pero no manifestaron los datos, que es una función periodística para decir, ¿no? O dimensionar. Entrevistamos a los operadores, ¿no? Ellos fueron quienes dijeron, yo no. No, pero... O sea, los operadores dijeron, tenemos pérdidas. Sí. Ellos fueron los que lo dijeron. No, sí, pero la otra corresponsabilidad de, por ejemplo, como medios, pues ir más allá, ¿no? Del primer instancia. En vivo. Y porque inclusive, fíjate... Bueno, pero duraron en vivo un buen rato. Otra vez te puedo dar mi testimonio. Sí. Fíjate que hablamos con ellos y inclusive nos manifestaban su total apoyo a nosotros. Inclusive nos dijeron, no se preocupen, si en algún momento los van a encapsular o si los van a... Podemos adelantar el trolebús o algo para poder ayudarlos, ¿no? O sea, porque les van a pegar. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? Se subieron y de repente, ¿sabes qué? No hay electricidad, la acaban de cortar. O sea, en realidad yo te puedo dar cualquier testimonio que tú quieras. Pero eso no fue C7. No. Eso es información. Estamos hablando de información. Estamos a punto de irnos al único corte. No quiero que piensen que los cortamos. No. Vas todavía. ¿No? Ahí, sobre todo, bueno, lo que está mencionando es, digamos, estamos hablando de otra parte de ese mismo hecho, ¿no? Es decir, si hablamos que esto ocurrió, es un hecho periodístico, pues el hecho periodístico tiene distintos enfoques, ¿no? Y es bien claro que quizás de repente uno no puede tomar todos los enfoques posibles y que desde la trinchera donde está un propio medio elige ciertos enfoques. Pero hay ciertos argumentos que se dieron como que de repente en algunos momentos de la transmisión en vivo, se precisó que no había habido violencia, ¿no? Que la policía no había utilizado o estaba trabajando sin equipo antimotines, ¿no? Esta serie de circunstancias que no eran del todo ciertas, ¿no? Y que esto de alguna manera pues permite a quien solo tiene acceso, digamos, a la transmisión, pues generarse una idea muy distinta de lo que ocurre, ¿no? Esa como parte de ese asunto, ¿no? También en algunas, no solo en la propia transmisión, sino también después en algunas editoriales que tú manifestabas, decías que la gente nomás nos veía de lejos y que no se acercaba, cuando en realidad mucha gente de la que pasaba se acercaba y platicaba, ¿no? Y se iba. Y se iba. Bueno, la gente también tiene sus cosas que hacer, pero no hay, ese acercamiento no se dio. No es que no sucediera. Ahí, por alusiones, o sea, mi comentario era muy claro. En esta convocatoria abierta que Citlali claramente dice, pues quien convocó esperaba las grandes masas. Y las grandes masas no llegaron. En el tope hubo 500 personas. Bueno, pero el número... No, yo nomás porque tú lo mencionaste. Yo lo que dije, no hubo el gran apoyo popular. Los que llegaron movilizados ahí estuvieron, y eso es un hecho. Aunque el apoyo popular tampoco tiene que materializarse a las personas. Bueno, uno de los oradores de ustedes, preciosa frase, la tengo grabada, donde dice, los invito a que dejen el Facebook y vengan a apoyarnos acá porque nos estamos... O sea, sí había un apoyo pues en redes sociales, pero la gente no salió de sus casas a apoyar el tema. Ese era mi único comentario, ¿no? Y eso refleja perfectamente bien cómo es que este fast track no deja otra más que la emergencia, ¿no? O sea, imagínate cómo es que pasan reformas en 10 minutos, ¿no? Y entonces... Claro que eso no te lo esperas, no es como cuestión, evidentemente si de enterada los que se dicen representantes de una sociedad tomaran en cuenta la sociedad, simplemente habría como
un foro también, por ejemplo, ¿no? Como de participación, porque lo que aquí hay que quedar 100% claro es que la inconformidad viene justamente de que no hay participación, de que hablamos de casas de enlace. ¿Cuál es el rostro de nuestro diputado, no? ¿En dónde dice, en dónde me preguntaron? Si es verdad que hay una reforma energética, ¿por qué no me dicen cuáles son los problemas de energía, ¿no? Por ejemplo. Tenemos que irnos un corte de minuto y medio. ¿Minuto y medio? ¿Cuánto es? Bueno, de minuto y medio, 2 minutos, perdón. Nada más es identificación y regresamos rapidísimo en la siguiente media hora. Felices Fiestas 2013. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Esta es la mejor época para compartir. Suétertón, bienestar sin frío. Del 13 de noviembre al 20 de diciembre, dona ropa abrigadora, nueva o usada, limpia y en buen estado para personas en albergues, en situación de calle y comunidades wixárikas. Informes al 3819-5332 y en hijas.mx. Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo e Integración Social, DIF Jalisco, Hijas y CITEUR, Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Disfruta con tus seres queridos del hermoso clásico navideño El Cascanueces, con el Joven Ballet de Jalisco, dirigido por Darius Blayer, el próximo 20, 21 y 22 de diciembre en el Teatro Degollado. Adquiere tus boletos en taquillas del teatro o a través del sistema Ticketmaster. C7 Jalisco, Secretaría de Cultura y Gobierno del Estado de Jalisco invitan. La creatividad es el motor del arte, la cultura, la innovación, el cambio tecnológico y el desarrollo de negocios, por lo que todos los creadores audiovisuales, visuales, plásticos, escénicos, literarios, musicales, de diseño, animación, digitales o de promoción deportiva, cuentan en C7 Jalisco con un socio de negocios de acceso libre para crecer y desarrollarse. C7 Jalisco, la industria creativa de todos los jaliscienses. La actividad cultural de Jalisco. Las emociones, la creatividad y la sensibilidad tienen una cita en este espacio. El primer noticiero en su tipo. Una hora con la información de la actividad cultural. Un espacio para los artistas. Conoce a quienes viven para la cultura y el arte. Elementos. De lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco. Una manera de comprender nuestra realidad. Todo niño debería tener derecho a la educación. Los retos y las oportunidades de un mundo interconectado. Amamos el fútbol, amamos nuestro planeta, es muy sencillo. El rostro de un mundo globalizado. Porque la violencia nunca cesará si no nos sentamos a dialogar. Global 3000. Viernes, 11 de la mañana. C7 Jalisco. Bueno, regresamos a este programa especial con Yo Soy 132. Nos acompaña Laura Citlali Murillo. Su cuenta de Twitter es @Citlalita. Y nos acompaña Darwin Franco. Su cuenta de Twitter es @Darwin Franco. Yo soy Sergio Ramírez Robles. Mi cuenta de Twitter es @SRamírez Robles. Nos puede llamar al 3030-5307 y puede seguir esta transmisión por la multiplataforma C7, televisión, radio 96.3 y 96.3 de FM, 630 de AM y por en vivo vía streaming en www.c7jalisco.com. Voy a darle lectura a algunos tweets, algunas llamadas que nos han llegado. Edith Valdés dice, una cosa es que C7 Jalisco sea un canal público y otra que tenga que defender la versión del gobierno. Mini Ogwo dice, Sergio habilita las líneas telefónicas. Bueno, yo creo que no has tenido suerte porque llamadas sí han entrado. Sergio Morales, narra los hechos, Sergio, por favor, no les des juicio de valor a los hechos. ¿Eres juez y parte? Luego, cultura diversa, ¿por qué no transmitieron mejor las sesiones escondidas de los legisladores? No pudimos entrar porque había un cerco, lo intentamos, pero la sesión sí se transmitió vía el canal del Congreso. Yo Soy 132 dice, ahora ese Ramírez Robles dice, la gente tiene que comer en las manifestaciones y en los acarreos, de nuevo con su opinión.
Yo soy 132, también nos dice, se ufana Sergio Ramírez de que en C7 transmitió en vivo las protestas. Le recordamos que es un deber, es de interés público, eso es muy subjetivo, pero bueno, es su opinión. Carlos Estrada, Darwin Franco aclara que ejercen derecho de réplica. Sergio Ramírez sigue interrumpiendo y presumiendo su chamba. Mini Ogur, libera C7, hashtag libera C7, ¿de qué sirvió que transmitieran en vivo Podcerco GDL si todo fue tratado mediáticamente como un linchamiento a la ciudadanía? Luis GDL dice, de acuerdo con la invitada, ustedes nunca hablaron de la represión y golpes de la autoridad. Edith Valdés dice, pareciera que están haciendo un favor, pero como medio de comunicación es su obligación. Yo preguntaría si es obligación de todos, ¿no? Porque yo soy el único que transmite las cosas. Bueno, pero soy el único que lo hace. O sea, a final de cuentas, ningún otro medio de comunicación les dio el espacio, dio la transmisión. Digo, era sábado, lo más fácil era transmitir mi programación y sin embargo hubo todo. Pero yo ahorita les quiero plantear una pregunta. Déjame nomás terminar con las llamadas. Normal. Debería ser. Exactamente. Pero nosotros, es la primera vez que tampoco debería presumirse tanto, pues es una obligación. Es la primera vez que se hace. Bueno, pero que sea la primera vez, no. Bueno, ahorita en 6 años vamos a ver, van a ver cómo esto va a ser normal. Que los materiales de C7 se hicieron llegar, están sin editar, tal como nos los hicieron llegar, dice... Yo soy 132 también. Sería bueno que C7 Jalisco nos explicara por qué la imagen institucional es roja al tiempo de la llegada del PRI al poder. Bueno, creo que está fuera de sujeto, pero con todo gusto les explico. Difundan el otro lado de la moneda. El Congreso de Jalisco mantuvo 2 rehenes el 14 de diciembre. Libera C7. Luego, Ricardo Castellanos de Tabachines dice, esperan que la violencia se ponga como en Sudamérica, donde ya hubo una gran producción de barriles de petróleo y hubo mucho desempleo. Mónica Estrada, de la Colonia Americana, procuro ver Estación Central del programa Me Gusta, qué bien que haya más espacios parecidos, analizar, participar, opinar en un canal público, está bien, ojalá los chavos de 132 sigan participando. Ricardo García de Paseos del Sol, Tecerco GDL, no debería afectar a gente que no tiene que ver, cada quien es libre de expresar sus ideas sin perjudicar a terceros. Mireya Estrada nos dice, como ciudadanía exijo un referéndum y se revoquen las reformas, el 90% de los mexicanos no están de acuerdo. Bueno, ok, los diputados deberían pedir la opinión a los ciudadanos. Paola Mesa de Santa Margarita, felicidades a los 132, no se desanimen, gracias a C7 por dar el tiempo para escucharlos. Javier Carlos, de la Colonia Americana, bien, felicito a los chavos por expresar sus ideas y defenderlas, mal por creer que con estos actos violentos van a lograrlo, bien y felicidades por el programa. Miguel Hermosillo, de la Colonia Centro, han estado hablando del futuro de Canal 7, está padre que hagan estos programas, no los hacen en ningún lugar. Ramón Gutiérrez de Miravalle, yo estaba con mi familia el sábado, había ido a ver si estaba abierta la pista de hielo, a mí me tocó ver violencia, al menos las pedradas y empujones, los empujones no lo sean, tuve que proteger a mis hijos y me fui, apoyo las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo con actos violentos. Seguimos con lo que estábamos, tenían la palabra. Yo quisiera como hacer el mismo énfasis que tenía sobre nuestro derecho de réplica, porque es eso, ¿no? Y uno agradece que se estén los espacios. Y lo quería llevar otra vez nuevamente a la cobertura del propio hecho, y sobre todo algunos puntos que nosotros fuimos trabajando y que yo haría quizás una pregunta. El día de hoy mostramos una serie de videos que se dieron aquí, ¿no? Sin censura, se pasaron. La pregunta sería, ¿por qué si esos videos eran de acceso público, estaban en las redes, no se incluyeron en la transmisión, por ejemplo? Para tratar de contrarrestar, partiendo de una idea de que a lo mejor no pueden estar en todos lados, pero hay material. Explico. La transmisión, nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo porque fue en el centro. Movimos la unidad móvil, movimos esto, pero tenemos un cable desde el degollado. Nos daba el cable para llegar al espacio principal, a la puerta principal, pero estaban cubiertas 5 tomas diferentes, 5 espacios, 5 puertas. Las 5 puertas no pudieron salir en vivo porque solamente me da técnicamente para llegar a la puerta principal. El resto se grabó y el resto salió. ¿Sí? Todo lo que pasó a las puertas alrededor
Pero les prometo que la próxima vez que tomen el Congreso, vamos a llevar cámaras y vamos a llevar un equipo para que se vea todo. Es que para nosotros es muy entiendo tu posicionamiento de lo técnico, pero mi pregunta no iba sobre los aspectos técnicos. Uno puede reconocer los alcances que nos permite la propia tecnología, pero si hay posibilidad, por ejemplo, de haber podido descargar esos videos que estaban en la red y que se subieron casi inmediatamente, ¿no? Sí. A eso me refiero. Bueno, el tema es... Se subieron inmediatamente, los consignamos en su momento, tuvimos los videos ahí, el chavo, yo estaba junto a él, digo, porque ahí es otro tema, nadie me contó, yo estuve ahí desde el principio, lo viví, porque yo no quería que me dijeran o me contaran, ahí estuve, seguimos la transmisión y yo quería estar atento a eso. ¿Qué es lo que, bueno, déjame hacer un paréntesis del derecho de réplica, que ese es bien importante, el Senado acaba de aprobar el derecho de réplica como un derecho constitucional. Sí. De hecho ya estaba, lo que legisló fue como materializarlo, ¿no? Hay que también... Todavía falta que la Cámara de Diputados lo apruebe, ¿sí? Pero yo lo manifesté en uno de mis editoriales, no obstante que todavía no está aprobado, y no obstante que en lo que se aprobó solamente le aplica a los medios impresos, nosotros vamos a asumir esa responsabilidad aunque no esté aprobado. ¿Sí? Entonces, es por eso que ante su petición y la de cualquier otro les vamos a dar el mismo espacio y el que se necesite, ¿eh? No solo el de Estación Central que tienen siempre, sino porque para nosotros es importante. Tengo la instrucción de ser plural y hago todo lo posible. A veces fallamos, pero yo quisiera ponerlo en perspectiva, si hay algún otro medio que sea en Jalisco tan plural como somos nosotros. Sí, aunque la discusión ahorita no está en ese terreno. Sí, no, en realidad también estábamos aquí porque justamente hay unas declaraciones por parte de en Twitter, por parte de C7, que enmarcan esto como si fuera una manifestación violenta, ¿no? O sea, manifestación violenta de personas frustradas, de jóvenes frustrados que no tienen trabajo. Que no tienen trabajo. En tu editorial. Eso no es justificable que alguien que haga esto, ¿sí? Que porque no tengas trabajo, tengas frustraciones, etcétera, etcétera. Permíteme tantito. Es mi opinión. Terminar. Sí. En realidad, lo que también estamos aquí haciendo, ¿verdad?, es justamente aclarar, por ejemplo, que una manifestación que tiene 10 minutos de algo que ustedes llaman violento, que dura 10 horas, que yo llamo que se ve. A ver, esos chavos que están embosados, las piedras que se aventaron, la imagen que ustedes nos mandan muestra un incendio. Sí, son 10 minutos. Incendio. Bueno, son 10 minutos. Es lo mismo que estábamos hablando hace rato de la violencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que no podemos apelar a esta, digamos, como a todo este criterio un poquito más, a los datos duros como es la violencia que estamos viviendo en el país, la cobertura a justamente hechos violentos, a todo esto que estamos viviendo, como por ejemplo esto que sí mencionas como jóvenes frustrados? Sí, evidentemente somos personas que estamos inconformes, somos la ciudadanía. En mi caso particular tengo yo dos trabajos. Son individuos. Yo estoy estudiando maestría. Pues evidentemente, ¿no? Es como una convocatoria abierta. Y no éramos solo individuos, éramos más. Y mira, fíjate, había niños, había mujeres, había justamente como toda esta pluralidad que tú estás mencionando estaba ahí. Y hay muchas otras imágenes que muestran inclusive niños gritándoles a los granaderos, que de repente empiezan a mostrarse un poquito más cerca de nosotros, ¿no? Y que justamente hay señoras. Esto es muy importante señalarlo, porque tenemos que hacer un alto. En este momento venimos nosotros también a hacer un alto a todas estas, digamos, como señalamientos a la protesta. ¿Por qué incluir en una protesta que era abierta a todas y todos los que habitamos en este estado, en esta ciudad? ¿Por qué hacer referencia a jóvenes frustrados, digamos como manifestaciones violentas, cuando 10 minutos de repente representan 10 horas? Es muy extraño de repente para nosotros poder... José, el texto de mi columna para leerlo textual, cómo fue esta parte, porque yo nunca hablé de jóvenes frustrados. Hice una pregunta y dije, el que seas joven, el que no tengas trabajo,
Te puedo leer, me puedo decir, dices, precios. El ser joven o no tener trabajo o ser idealista o estar en contra del gobierno, su medida y decisiones te da derecho a golpear, agredir, defender e incidir el trabajo en las estaciones públicas. Así Es lo una dijiste. pregunta. Ok, es una pregunta. Es una yo pregunta. me refiero Y un yo poco... respondí yo, no te da derecho. Ok, O sea, eso otra vez, y tú lo acabas de decir, es tu opinión, ¿no? A mí lo que me preocupa en términos de cuando uno gesta su opinión es si esta propia opinión no puede ser igualmente violenta. Es decir, cuando tú le llamas a un joven ¿qué sería mejor frustrado, entonces, el silencio? No, ¿Como es el que de todo? no, es que estás Digo, es que confundiendo ahora me las siento cosas. un poco... Estoy diciendo, decir, Ajá. de llamar joven frustrado y que... Insisto, vuélvelo, yo no llame, el ser joven. No tener trabajo. Tener trabajo. Estoy haciendo una serie de... Luego dices, porque estuve ahí y la gente decía, yo no tengo trabajo desde tanto tiempo. Había otro que decía, yo soy joven y por Pues eso yo también tengo... estuve ahí. Y si los junto a todos, pues es una forma de frasearlo, pero yo nunca dije jóvenes frustrados. Luego dices, nuestras desgracias... Justo. Bueno, luego hablas de nuestras desgracias personales o nuestras frustraciones, ¿no? Claro. ¿No? Sí, O sea, porque también escuché una señora que decía, porque mi marido me golpea, aquí estoy para defender contra el gobierno. no, como seguramente también escuchaste Es su otros derecho. comentarios que son distintos a estos, ¿no? Bueno, Y el objetivo de la manifestación, que justamente era el manifestar nuestro enojo en contra de esta reforma, digamos que desde nuestra perspectiva hizo mucha falta informar el porqué de la manifestación, quiénes realmente estábamos ahí, estábamos queriendo levantarnos para dar un grito, una llamada de atención a la falta justamente que como ya mencionaba al principio, de participación, porque esto es alarmante, ¿no? La falta de participación ciudadana en cuanto a estas reformas, en cuanto a cómo se pasan estas reformas. ¿No será que a los ciudadanos no les importa? ¿Tú crees que no les importe? Pues yo no veo. Está muy difícil esa pregunta. Está muy difícil. O sea, yo lo que veo Claro. es, yo viví las grandes manifestaciones en Ciudad de México de Andrés Manuel, del 1,000,000 y tantos. Sí, yo también estuve ahí. Llamaban. Yo ¿Pero soy qué de ahí, había? no te preocupes. ¿Qué había? Pues había un movimiento de toda la organización del PRD moviendo de Iztapalapa, de Iztacalco, llenando. Es un punto que quisiéramos abordar, porque un poco de la propia información es que a veces se vuelve como una visión partidista, ¿no? Claro. Tú hablabas, somos individuos, sí somos individuos, pero a su vez somos ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos tenemos también derecho a salir, y entonces yo creo que mucho de organizarse. Lo que ocurre con esta, y con cierta perspectiva de cuando se focaliza únicamente a lo que hizo Movimiento Ciudadano dejó de hacer, lo que es que se invisibiliza al propio ciudadano que se organiza para estar ahí, ¿no? Muchas de las personas que están ahí, que seguramente tú lo preguntaste, o lo escuchaste, o lo viste, fueron ahí por su propia iniciativa, ¿no? Sábado, lo que sea. Vamos a suponer que las 500 que fueron en el tope, ¿sí? Vamos a poner que entre todas las que se fueron y regresaron haya habido 1,000, y que las 1,000 hayan ido por iniciativa propia. Esas 1,000 de veras representan esta gran oposición que ustedes dicen que hay y que justifica la violencia que estamos viendo de algunos, no de ustedes. Yo nunca he dicho, una cosa que es bien importante, yo nunca he dicho 132 o los jóvenes. No, nosotros tampoco venimos aquí a negar lo que está ahí, ¿no? Exacto. El asunto, yo podría revertir esa pregunta, es decir, tú hablas si esos 500,000 que estuvimos ahí representamos a la ciudadanía, yo hablaría si esos que estuvieron adentro también la representan. Pues ellos obtuvieron votos. ¿Sí? Estamos en un sistema de partidos, no, ellos son nuestros representantes. ¿De qué manera? Sí, pero ¿de qué manera? Pues es la ley. Es que hay un asunto de legalidad. Sí. Tanto los diputados, desgraciadamente en este país, mira, van tanto los diputados que aplaudieron, sí, como los diputados que estaban en contra, los dos están electos de la misma forma. Y fíjate, ahí hablamos de otro tipo de violencia. ¿Cómo es posible que un diputado en Jalisco reciba 107,235 pesos al mes sin considerar prestaciones, seguros, ayudas y demás, mientras que el salario mínimo para Jalisco, que se encuentra en la región A, es de 64 pesos? Eso nos encantaría ponerlo sobre la mesa porque eso lo consideramos como violencia, así como absolutamente toda la desigualdad que hay en cuanto, por ejemplo, podemos también citar cómo es que en México el 21% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad no estudian, no trabajan, ¿verdad? Y no es precisamente porque no quieran o sean muy flojos, ¿verdad? Eso consideramos que es una violencia, o sea, y que en realidad todo esto que estamos viviendo todos los días de, como lo hablábamos al principio, los desaparecidos, todo lo que estamos viviendo con el narcotráfico. Una cuestión importante, decías de la barca.
nadie le dio más cobertura a todas las fosas de la Barca que nosotros. Sí, a ver, pero... Sí, okay. Nada más para que... No. Aquí no escondemos, no cubrimos, no, aquí salen las cosas. A ver, exacto, sí. Están eso rayando. ¿Por qué? ¿Es parte del derecho? A ver, espera, vamos a dejar los puntos. A ver, está bien que CCT ahora sea distinto y sea el primero que hace y que deja hacer y que da más cobertura. Eso está bien, pero no es lo que venimos a hablar acá, ni esas circunstancias, ¿no? O yo creo que eso lo podemos discutir en otra parte y bajo otras circunstancias. A mí me ¿Un café? Pues no, necesariamente podemos tener otro programa y podemos hacerlo acá, porque finalmente estamos hablando de un medio público, ¿no? A mí me preocupan dos asuntos sobre lo que refieres. Hace mencionabas que somos individuos, ¿no? Y que entonces como somos individuos no podemos hacer una representación del todo, ¿no? De la sociedad, ¿no? Legalmente no tenemos representación. No, pero lamentablemente. Bueno, y simbólicamente podemos pensar otras circunstancias, ¿no? Y entonces, bueno, sobre cómo estábamos manejando. Y a lo mejor sí, puede ser que los 1000 no sean representantes de todo, etcétera, etcétera, y una parte de esta cobertura mediática, pues invisibiliza ese proceso de esos 1000, que como sea, vinieron, fueron, hicieron, estuvieron conscientes, fueron y se manifestaron, ¿no? Porque todo se ha centralizado desde la perspectiva de los partidos, ¿no? Sí, aquí hubo un asunto de nota. Y la nota es la violencia, o sea, en las escuelas de periodismo creo que no son periodistas, ¿verdad? No, yo soy periodista. Bueno, tú... Pero te dicen, lo primero en la nota es sangre, después es guerra. Pues, o sea, eso es como la nota que te enseñan. Quiero decirte una cosa muy distinta. ¿No? Bueno, yo soy profesor y yo no enseño eso. Porque para mí la nota no estaba, o sea, ese es un elemento. Estamos hablando de un hecho periodístico. Claro. El hecho periodístico no es necesariamente, como dice Citlali, el conato de violencia. Eso forma parte del propio hecho periodístico. El hecho periodístico, ¿qué fue? Fue el cerco. Eso fue ese es el hecho periodístico. Sí, ese hecho periodístico, si nosotros hacemos crónicas, como hicieron diversos medios, pues tiene distintos matices. El acto de la violencia, desde luego, es uno. Quizás lo que tenemos bien claro es que desde la perspectiva, eso, digamos, es el gancho, es lo que vende, ¿no? Sí. Es lo que despierta la atención y entonces focalizamos. No sé si específicamente de la ciudadanía, pero sí inicialmente de los medios. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros los medios, nosotros como periodistas, nosotros focalizamos la atención y le damos a entender a la gente que de ese hecho es lo más importante, ¿no? Y entonces pareciera que de ese hecho lo más importante es el conato de violencia, y así se ha manejado, ¿no? Sí, en lugar de destacar el cerco, se destacó la violencia. Y también no solo el propio cerco, sino también los propios motivos porque la gente iba, etc. Es decir, hay otras circunstancias que están ahí, en ese propio hecho. Y uno, tú mismo lo sabes porque tú eres periodista, uno define en ese momento qué es aquello que le va a dar cierto énfasis, ¿no? Y también hay otras circunstancias que tienen que ver con la propia competencia que van a hacer los medios, que no puedo yo quedar rezagado. Bueno, que yo les gané la nota, yo fui el primero que estuve, sí, eso no me preocupaba. Aunque no me preocupaba, fue el único que estuvo. Aunque un asunto, creo que para mí la responsabilidad del periodista no está en ganar la nota, ¿no? Porque entonces malentendemos cuál es nuestra función. Nuestra función es informar a la sociedad. Me decías de dos temas, uno cerco, violencia, el otro porque se nos acaba el tiempo. Sí. Me refiero a que ese es todo el hecho periodístico. La violencia forma parte de ese hecho. Hubo quizás quien solo se focalizó, incluso la focalización del tema, incluido el anuncio de las aprehensiones o de las órdenes de aprehensión hace rato, todo está girando de ahí. Y entonces, en términos de la visibilidad mediática, se pierde el trasfondo, que es el asunto de la reforma, que es lo que nosotros queremos ir. Me preguntaba hace rato, ¿qué movió todo eso? ¿Qué generó todo eso? Pues generó todo eso la aprobación fast track de una reforma que se aprobó sin discutir menos de 48 horas después de que se aprobó en el Congreso de la Unión. Y hay una motivación, una indignación que es legítima de las personas en poderse manifestar en lo que ellos consideran que es un atraco, que consideran que es algo que violenta la propia soberanía nacional, que se está poniendo en juego, quizás no el presente, pero sí el futuro. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que otra de las cosas que yo he afirmado es que pues no estaban preparado quien convocó y la manifestación, no estaba preparado. Pero es que no estaba preparado tampoco el país para hacer esto. Es impresionante cómo es que hablas de preparación y hablas, digamos, como de inmediatez o de reacción, cuando en realidad lo que está pasando es que se toman decisiones que afectan a todo el país en 10 minutos, oye, perdón, en media hora, y de repente... Yo no soy el abogado de los... No. Pero la discusión de la reforma energética no se hizo en 10 minutos. No, el que nos hayan avisado... Se hizo en 6 meses. El que nos hayan avisado... 6 meses duró en México y los estados... 6 meses, perfecto. ¿Y cuándo es que nos avisan que justamente la gente que supone que nos representa va a sesionar?
¿Tú sabes cuántas horas con antelación avisaron o si dieron algún aviso en los medios? A ti te dijeron, oye, mañana a tal hora necesitamos que le avises a la sociedad en Jalisco, que informes a qué hora vamos a sesionar, algo que nos corresponde y nos afecta absolutamente a todas y a todos. Bueno, ahí estamos hablando a lo mejor de una deficiencia de la ley, pero Por en supuesto. estricto derecho, y una deficiencia de la ley se puede modificar, pero en estricto derecho no están obligados a informarnos. Ellos convocan a quien debe asistir. No, pero tienen órganos de comunicación social que sí están obligados a informar las acciones del legislativo. Ahí me extraña un poco porque, bueno, claro, el órgano de difusión es controlado por Movimiento Ciudadano, el de la Cámara, ¿y él por qué no lo difundió? Bueno, nosotros no podemos decir... Pero uno de los convocantes, ¿no? Uno de los convocantes. Uno de tantos. Uno de tantos, sí. Oigan, déjame leer porque no quiero que luego digan que censuro y que no. ¿Por qué los diputados llaman violento un movimiento de protesta? Ese fue el término que usó el director, violento. Yo le pregunto al director, ¿no es violencia robar por quienes se dicen diputados? ¿No es violencia ver cómo sostienen en el cargo el auditor mayor? Cuando está comprobado que este señor se ha llevado los bolsillos de dinero de una manera... Bueno, no entiendo. Tampoco es violencia como los diputados aprueban la reforma energética de una forma rapidísima, tan solo por quedar bien con el patrón Enrique Peña Nieto. Ricardo Castellanos, no sabía que el desempleo se debiera a la frustración, no, ya lo expliqué, y no al liberalismo, al neoliberalismo ni a las pésimas políticas del gobierno. Sergio, ¿no le da vergüenza tener un presidente que no sabe leer y de bajo coeficiente intelectual? Carlos Vargas, ay Dios, gracias a Sergio Ramírez que estuvo presente en la manifestación porque los invitados sacan mucho de contexto todo lo que sucede. Bueno, yo la leo como está. Raúl Muñoz Delgadillo, del Salto, más allá de las manifestaciones ciudadanas queda claro que el gobierno sigue tomando decisiones sin tomar en cuenta la voz del pueblo. Nosotros hemos hecho muchas manifestaciones en contra de la contaminación que sigue matando a nuestro pueblo y nunca hemos visto que se nos descalifique o se nos llame violentos. Nos preguntamos, ¿será que la apatía del pueblo y el desprecio a los gobernantes nos ha hecho invisibles? Felicito a C7, yo soy 132 por abrir este debate al público en general. Juan Ives Palomar, C7, a mí me tocó ver la mayor parte del tiempo una manifestación pacífica por C7, veo también criminalización de la protesta. Ese Marco Galindo, lo dicho en Phil no coincide con la realidad del canal. Mini Ogwo, con toda su tecnología no vengan a decirme que no pudieron transmitir dentro del Congreso, pues no nos dejaron entrar a Mini Ogwo, y créeme que lo intenté. Tengo la instrucción de ser plural, dice Sergio Ramírez, no gustaría saber de quién viene la instrucción, que viene del gobernador del estado, y lo ha dicho él públicamente. Tenemos la instrucción en este canal ser plural, de darle voz a todas las manifestaciones. Este programa, nos robamos la escenografía de C7 Sociedad, porque aquí, no quiero desviarme, pero luego se los contesto. Y si mejor en C7 Jalisco asumen que realiza un periodismo oficialista y militante para no engañar a su teleauditorio, dice César Huerta. Dalia Sausa, ahora resulta que hay que agradecer la cobertura, si su obligación es informar sin enmarcamientos. Cloro 49, saludos Cloro. Y sigues en escena de los 10 minutos de bronca, nada de las 10 horas de manifestación pacífica, la línea es dura. Sergio Morales, ¿por qué no está conduciendo Begoña? Begoña entra a las 5, Sergio. Por favor, no interrumpas a los invitados, me dice. Valeria González, ¿por qué rayonaron todo el edificio? Ese también es patrimonio de la UNESCO y de todos. No se valen, eso no logran más que dañarse ustedes mismos. Cerro del 4, Socorro Contreras, la información de C7 fue muy sesgada y nada más se la pasó criticando y descalificando a los manifestantes y que sobredimensionaron lo de la ventana, olvidándose del atraco que estaban haciendo en el Congreso al país, despojando lo que pertenece al pueblo de México. Marco Reina de Tlajomulco, jóvenes del 132, los argumentos son los que ganan las batallas y no las pedradas, la educación se demuestra en las crisis, demuéstrenla. Gilberto Aguilar de la Colonia Morelos, no a la violencia, no a la violencia. Mónica Estrada de la Americana, felicidades al programa, bien por el espacio. Mayra González de la Colonia Patria, debemos ser muy cuidadosos los padres de familia cuando alentamos a nuestros hijos a defender los ideales, hay muchas formas. Edith Valdés, ¿y qué hay del periodismo objetivo? Dice Edith Valdés, cultura diversa. Ahora se le cuestiona a Ramírez Robles sobre sus editoriales. El argumento de Ramírez Robles dice que en una convocatoria nocturna algunas horas tendría que haber miles. Bueno,
Dalia Sousa, ¿a quién intenta protegerse 7 Jalisco? ¿Por qué encubrir las agresiones sucedidas el sábado en el Congreso? Luis Arana Holmes, ¿está de acuerdo con los muchachos en contra? Luis Arana está de acuerdo con los muchachos en contra de lo sucedido, pero no está de acuerdo en la violencia. Le parece la manifestación, pero no tanta violencia. Y pues ya ni modo, ya la aprobaron y el gobierno es incapaz de terminar con la corrupción. Darlene Falcón, ¿de qué se trata exactamente la mesa? ¿Es para defender a C7 o para atacarla sobre otros medios? Descubrir el papel que juega el canal del Estado sobre el movimiento sobre el sábado pasado. Lucía Becerra, Residencial Victoria, la jovencita que mencionó que México tiene el segundo lugar de muertes por violencia, antes de utilizar este tipo de información, la completa y no mal informe al público. Ese dato es cierto, solo abajo de Siria. El dato que dio Citlali es cierto. Cecilia Ramírez de Temajac, felicidades por el programa. Lo hicimos en varias notas, nosotros lo sacamos. Felicidades por el programa. Es importante discutir estos temas y dejar claro que la violencia nunca deja nada bueno y no se justifica. Luis Martínez, el señor director está en convenio con los diputados. Es lamentable esto. 132, le preguntamos a Ramírez Robles si una manifestación es también un acarreo. Pues depende si los transportan. Cultura diversa, preguntar cómo es que se está muriendo de hambre, es tendencioso refiriendo a lo que dijo Citlali, que le preguntaron. Darlene Alconina 40, ¿de qué se trata tu mesa? Esta ya la vimos. Cuestiona el apoyo, Sergio Ramírez Robles cuestiona el apoyo popular. Para él se le cuestiona la validez de sesionar Fast Track. Uno de los problemas con la transmisión de C7 Jalisco el sábado fue que cambiaron los nombres de los dos menores. Bueno, no sé, ¿el de Vladimir y el otro? Sí. Bueno, pues entonces nos equivocamos en el momento y ofrezco una disculpa. Se nos quiere acabar el tiempo. Yo solo quiero hacer, agradecerles, ¿sí? Ojalá haya quedado atendida, si no podemos hacer las que sean necesarias. Pero yo los invitaría, si esto vuelve a suceder, espero que ni de una forma ni de otra, yo los invitaría a que nos busquen en el momento y nos digan, oye Sergio, también toma aquello, también toma esto, sí, y que así, nosotros pues estuvimos de lejos tomando lo que pasaba, pero siéntanse en la confianza de llegar, así como dicen que es mi obligación, yo asumo esa obligación y los invito a que la siguiente, que nos inviten a todo tipo de evento que haya, nosotros estaremos ahí, pero si llegara a pasar algo como lo que pasó el sábado, acérquenos y ahí en vivo puedan ustedes dar también, a nosotros nos enriquece, tengo la instrucción, lo vuelvo a decir, de ser plural, quiero seguirlo siendo, iremos avanzando conforme vaya pasando esto. Y yo les agradezco mucho. ¿Algo para terminar? Sí, igual que lo que mencionas, esa instrucción, ojalá también derive en una propia vocación, ¿no? Sería mucho más relevante a solamente que fuera una mera instrucción. Y la otra parte, pues, sí que esto sea un espacio no solo para nosotros, para todo, como lo mencionaste, ¿no? Y que necesariamente igual nosotros nos manifestamos con un movimiento que no estamos, en ningún momento manifestamos la violencia, pero sí estamos en contra del tipo, digamos, o del uso legítimo de la violencia que existe de las fuerzas públicas, porque creo que están mucho más preparados que para aventar un gas lacrimógeno a una corta distancia. Sí. ¿Qué es la ley? O secuestrar personas. Eso lo condenamos completamente, el uso de la violencia, el que hayan levantado además a personas que iban saliendo de la actividad también se nos hizo increíble, como es que de verdad con una llamada y 20 minutos suéltenlos y que estemos viviendo una violencia en todas partes y que justamente no tengamos esta participación sobre todo, ¿no? O sea, que jamás se nos pregunte en algo que quién más que nosotras y nosotros vamos a saber qué es lo mejor. Ahora, con el aumento del transporte, por ejemplo, lo voy a poner sobre la mesa, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tenemos del transporte? Si es que realmente, imagínate, estaría buenísimo que además de un aumento, mejorar el servicio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que hay tantas y tantas cosas que, bueno, lamentablemente a raíz de que no hay participación ciudadana y que además se criminaliza a todo el que levante la voz, ¿no? Además de esto, van a empezar a haber linchamientos específicamente a los defensores, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos aquí defendiendo puertas, ventanas y paredes por encima de alguien que impunemente puede disparar a unos cuantos metros de distancia estos gases lacrimógenos? Y bueno, pues esperamos que siga así, no vemos ninguna cosa extraordinaria el que estemos aquí, simplemente se nos hace normal y como tú dijiste, ojalá en algunos años sea normal. Ahorita podríamos decir que es muy bueno que estemos aquí, pero debería de ser tan normal que nos sorprende. Sí, debería ser normal bastante. Que pensemos también en 7 más como un medio público que como un medio gubernamental, ¿no? Eso también, eso es una de las cosas que
que tenemos que trabajar hay ahora mucho en trabajo, TV. hay mucho Pero bueno, trabajo. yo quiero agradecerles mucho, la verdad es que ha sido un ejercicio, es la primera vez que damos este derecho de réplica, no obstante, insisto, que no estamos obligados todavía, lo va a tener todo aquel que lo quiera tener, todo aquel que crea que difundimos una información inexacta, no apropiada, sin fundamento, etcétera, va a tener el espacio en noticieros, en programas. Esto amerita un programa especial, pero todo lo que vean, tengan la seguridad que los podemos entrevistar, podemos estar, siempre será en vivo, siempre tendrán el espacio, y bueno, pues esto lo hacemos para todos los ciudadanos. Siéntanse en esta su casa C7 Jalisco. Esperemos que no seamos los únicos que nos organicemos. Ni los primeros. Ni los primeros. Bueno, viene una mesa de jóvenes que tiene en 3 minutos que ya le robé a Begoña. Les agradezco mucho, muy buenas tardes, dejo a Begoña con Estación Central. Hoy nos toca hablar con los jóvenes acerca, por cierto, del futuro de C7 Jalisco. Gracias, buenas tardes. La creatividad es el motor del arte, la cultura, la innovación, el cambio tecnológico y el desarrollo de negocios, por lo que todos los creadores audiovisuales, visuales, plásticos, escénicos, literarios, musicales, de diseño, animación, digitales o de promoción deportiva, cuentan en C7 Jalisco con un socio de negocios de acceso libre para crecer y desarrollarse. C7 Jalisco, la industria creativa de todos los jaliscienses.